Heródoto, el historiador griego padre de la historia como ciencia, mencionaba alrededor de 500 años antes de Cristo acerca de cierta isla misteriosa localizada en el Polo Norte, llamada Tula, Thule, tierra de Thule, que fuera la misma Toyán entre los indoamericanos. Siendo la cuna de la primera raza humana, inicialmente se encontraba cerca del Ecuador, pero con la rotación de los ejes de la Tierra, tomó su lugar actual en el casquete polar hace cientos de millones de años. En griego, la palabra Thule significa etimológicamente niebla, neblina, lo que nos hace referencia a lo oculto y vedado. En sánscrito, la palabra significa madre. Tula fue la cuna de la raza polar cuando la Tierra no tenía aún su forma actual. Era la tierra de los dioses y maestros de la antigüedad de nuestra actual raza aria. El gran maestro gnóstico Rosacruz Arnoldo Krummeyer habla cosas sublimes sobre la lejana Thule, la isla sagrada. Don Mario Rosso de Luna dice que esta isla todavía existe, pero se halla en estado de ginas, oculto. En esta isla existió la primera raza humana. La raza polar se desenvolvió en un ambiente totalmente distinto al actual. En aquella época, que data de hace más de 300 millones de años, la Tierra era propiamente semietérica, semifísica. Parecía un curvo océano azul como el firmamento de la noche. Es el Asgard de los nórdicos, la tierra de los dioses, el Olimpo escandinavo, a la que se llega solo por medio de un puente de arco iris, donde se encuentra el templo de Odín, el padre de los dioses. La casa de Thor, el dios del trueno, de Bragi, el dios de la poesía, de Balder, el dios de la belleza. Es el Avalon de los celtas, la tierra de las eternas manzanas. El reino de todas las hadas. La mágica Camelot, la ciudad de luz del rey Arturo. Thule, Tulán, Tuye, el reino del señor Quetzalcóatl, la ciudad misteriosa que menciona el Popol Vuh y de donde vinieron por barca los primeros pobladores de Mesoamérica. Los experimentados navegantes de la Edad Media hacían referencia a su encuentro casual con cierta isla mágica salida de la niebla, de la nada, ubicándola con precisión en los mapas, mas, sin embargo, siendo imposible de encontrar después. Súbitamente desaparecía. En tiempos remotos que se pierden en la noche de los siglos, los dioses murieron y se convirtieron en demonios y los hombres en bestias. Fue la salida del Edén del Génesis de la Biblia. Dicen los aztecas que los hombres de la primera raza fueron devorados por los tigres. Por aquella época de la raza polar, la isla sagrada no estaba en el norte. Esa isla fue realmente un continente cuya posición exacta estaba en la línea ecuatorial. Más tarde, con la revolución de los ejes de la Tierra, quedó dicha isla en el norte. La primera raza fue gigantesca y de color negro, empero estuvo muy civilizada. Esta fue una raza andrógina, asexual, semifísica, semietérica. Los individuos podían reducir su tamaño al de una persona normal de la actual raza aria. Los rituales y sabiduría de la primera raza fueron maravillosos. Los templos y construcciones fueron portentosos. La barbarie no existía en aquella época. Dicha raza divina fue devorada por los tigres de la sabiduría. El regente de esa raza fue el dios azteca Tezcatlipoca. Cada individuo era un verdadero maestro de sabiduría. La reproducción se realizaba por el acto fisíparo, el cual es semejante al sistema de reproducción de las células orgánicas mediante el proceso de división celular. Así, el organismo padre-madre se dividía en dos. El hijo andrógino sosteníase por un tiempo del padre-madre. La escritura de la primera raza fueron las runas. El mazo de la masonería viene de la flecha del dios Ra, egipcio, y esta es una runa. En aquella época, los rituales del templo polar eran todos rúnicos. Los movimientos de los oficiales eran rúnicos. Esta es la escritura divinal. Recordemos que la svástica es una runa. Las letras hebreas no son, sino modificaciones de las letras runas. Alrededor del siglo X, los monjes irlandeses que se habían trasladado a Islandia, buscando la soledad y el recogimiento, entran en contacto con los vikingos, que comienzan a establecer asentamientos en Islandia y a recoger por escrito algunos de los poemas paganos que circulan entre los vikingos. Así pues, casi todo el material que existe actualmente sobre la mitología nórdica proviene de Islandia. Este material se divide en dos grupos. Los Eddas, sobre cuyo significado podría derivar de la raíz ed, que significa acto solemne, juramento, y los poemas cáldicos, del noruego antiguo skal, poeta. Los Eddas se componen de dos manuscritos. El primero, llamado Codex Regius, consta de 29 poemas completos o fragmentarios y se guardó en Copenhague, Dinamarca, hasta 1971, que fue devuelto a Islandia. El segundo consta de 7 poemas, uno de los cuales no está incluido en el Codex Regius. Estos poemas contienen mitos religiosos, historias sobre los héroes antiguos y consejos sobre la vida diaria. Entre ellos tenemos el Voluspa, que significa las profecías de la Sibila, el Ava Mal, las palabras de Altísimo, etc.
Los poemas cáldicos como el de El marino recogido anteriormente, por el contrario, contienen eventos históricos, relatos de la vida diaria, sucesión de reyes, batallas, etc. Finalmente, tenemos las sagas, relatos, en prosa, atribuidas la mayor parte de ellas a un gobernante y poeta de Islandia en el siglo XIII, llamados Snorri Sturluson, que recogió en dichas sagas, entre otras cosas, aclaraciones y explicaciones sobre los poemas Eddas, lo cual sirvió de gran ayuda para comprender mejor estos mitos. Así comienza el mito de la creación en el Voluspa, las profecías de la Sibila. Oigo y veo a sagradas gentes, grandes y pequeñas, en el reino de Indal, guardián de la morada de los dioses. Me pides Valford, padre de los guerreros, otro nombre de Odín, que yo te cuente los antiguos mitos de los hombres, que me interne en las profundidades de la memoria. El mundo comenzó en una edad de oro. Recuerdo gigantes nacidos en el comienzo del tiempo, que a mí me criaron en tiempos muy lejanos. 9 mundos yo recuerdo, 9 raíces del árbol del poder. Se refiere al Yggdrasil, el árbol cósmico, que sostenía a los mundos y también a los mundos bajo la tierra. En los comienzos del tiempo no existía nada. No existía arena, ni mar, ni las frías olas. No existía la tierra, ni los elevados cielos. Solo un gran vacío, surgido de la nada, hasta que los hijos de Bur, los dioses, levantaron las tierras, crearon la tierra del medio, el mundo físico, un lugar incomparable. Desde el sur brilló el sol sobre un mundo de rocas. La hierba empezó a crecer y los campos reverdecieron. Los Aesir, uno de los 2 linajes de dioses, se reunieron en Idaboye. Altos templos y altares levantaron. Establecieron forjas para hacer ricos tesoros. Inventaron tenazas y herramientas. Entonces surge a la creación la vaca Audumla, la madre espacio. Ella empieza a lamer y derretir el hielo y libera de él al gigante Bur, y de las gotas de hielo derretido se forma el gigante de hielo Ymir, los divinos hermafroditas, que surgen del absoluto en la aurora de la creación, a los que alimenta con 4 ríos de leche que surgen de sus pechos. De la carne de Ymir la tierra fue creada, y de sus huesos las rocas, la bóveda del cielo fue hecha con el cráneo del gigante de hielo, y el mar se formó con su sangre. Y a continuación crean a la primera pareja humana de un pedazo de madera. Odín con su aliento les dio la vida, Ve les dio los sentidos, y Vili les dio la inteligencia. Los dioses tenían su residencia en Asgard, los mundos superiores, los cielos, que estaba unido con el Midgard, mundo físico, a través de un arco iris de fuego guardado por el dios Heimdall. Vivían felices y se alimentaban de las manzanas de la juventud, cultivadas y guardadas por la diosa Idun, y gracias a las cuales se mantenían siempre jóvenes y llenos de vitalidad. Pero dentro de Asgard habían distintas moradas, y habían también 2 linajes de dioses, entre los cuales llega a haber ciertos conflictos, aunque finalmente todos viven en armonía. Los Aesir de naturaleza guerrera que moraban en el Valhalla, y cuyo jefe era Odín, y los Vanir, de naturaleza inferior, dioses de la fertilidad, la naturaleza, etc., que moraban en Vanaheim. La historia de Thule según la sociedad Thule Gesellschaft. En 1917 se reunieron en Viena las siguientes personas: el ocultista barón Rudolf von Sebotendorf, discípulo de Gurdjieff, Karl Haushofer, el aviador de combate Lothar Weiss, el prelado Gernot de la Sociedad de los Herederos de los Templarios, Societas Templi Marcioni, y Maria Orsic, una medium de Zagreb. Estas personas habían estudiado mucho las doctrinas y los rituales de la Golden Dawn, y se hallaban particularmente bien informadas acerca de las logias secretas asiáticas. Sebotendorf y Haushofer, en particular, eran experimentados viajeros de la India y del Tíbet, muy impregnados de las doctrinas y mitos de estos países. Haushofer mantuvo contactos durante la Primera Guerra con una de las más influyentes sociedades secretas de Asia, la de los Birretes Amarillos. Esa fue fundada en 1409 por el reformador budista Tsongkhapa. Haushofer fue iniciado allí. Fruto de estos contactos, se establecieron comunidades tibetanas en la Alemania de los años 20. Durante las reuniones en Viena, los 4 jóvenes esperaban aprender algo sobre los textos de las revelaciones secretas de los templarios, así como sobre la cofradía secreta Los Maestros de la Piedra Negra. El prelado Gernot pertenecía a la Sociedad de los Herederos de los Templarios que, por lo que sé, es la única verdadera sociedad templaria. Se trataba de los sucesores de los templarios de 1307 que transmitieron sus secretos de padre a hijo, hasta hoy. En torno al barón Rudolf von Sebotendorf se formó un círculo que en 1918 pasó de la orden germánica a la sociedad Thule, en Bad Aibling. Además de prácticas de la Golden Dawn, tales como el tantrismo, el yoga y las meditaciones orientales, ellos se entregaban a la magia, a la astrología, al ocultismo, descifraron el saber de los templarios e intentaron establecer una relación entre esos terrenos y la política. La sociedad Thule creía, según la revelación de Isaías, en la venida de un Mesías, el tercer Sargón, que debía traer la gloria y una nueva cultura aria para Alemania.
Thule había sido la capital del primer continente colonizado por los arios. Este se llamaba Hiperbórea y habría sido más antiguo que Lemuria y la Atlántida, continentes sumergidos, habitados antaño por grandes civilizaciones. Existe en Escandinava una leyenda con respecto a Última Thule, un país maravilloso en el Gran Norte, donde el sol no se pone jamás y donde vivirían los ancestros de la raza aria. El continente hiperbóreo habría estado situado en el Mar del Norte y habría desaparecido en las aguas con ocasión de una era glacial. Se supone que sus habitantes habían venido antaño del sistema solar de Aldebarán, que es el astro principal de la constelación de Tauro, y que medían cerca de 4 metros de alto, tenían la piel blanca y eran rubios con los ojos azules. No conocían las guerras y eran vegetarianos. Según los supuestos textos de Thule, los hiperbóreos tenían una tecnología muy avanzada y habrían utilizado los Brilla, ingenios voladores que conocemos hoy en día con el nombre de ovnis. Gracias a existencia de dos campos magnéticos inversamente rotatorios, esos discos voladores habrían sido capaces de mantenerse en el aire, alcanzar velocidades enormes y realizar maniobras en vuelo, desempeño que observamos también en los ovnis. Habrían utilizado la fuerza Bril como potencial energético, es decir, como combustible, Bril, éter, o prana, chi, fuerza cósmica, orgón. Este nombre deriva también del acadio Bril, que significa semejante a la más alta divinidad o igual Dios. Sustraían pues la energía, que no costaba nada, del campo magnético terrestre, como lo hace el conversor de taquiones del comandante Hans Kohler o el motor espacial Quanta desarrollado por Oliver Crane. Cuando el continente hiperbóreo empezó a sumergirse, sus habitantes empezaron a perforar gigantescos túneles en la corteza terrestre con grandes máquinas, estableciéndose bajo la región del Himalaya. Este reino subterráneo recibe el nombre de Agartha o Agarthi y su capital se denomina Shambhala. Los persas denominaron a ese reino subterráneo Aria o Ariane, el país de origen de los arios. Precisemos aquí que Karl Haushofer afirmaba que Thule era, de hecho, la Atlántida y que, contrariamente a todos los otros investigadores del Tíbet y de la India, decía que los sobrevivientes de Thule Atlántida se habían dividido en dos grupos, uno bueno y uno malo. Los buenos, que debido a su oráculo tomaron el nombre de Agarthi, se habrían instalado en la región del Himalaya. Los malos, que según Haushofer se denominaban los Shambhala y que querían reducir a los seres humanos a la esclavitud, se habrían dirigido a Occidente. Haushofer estaba persuadido de que ese reino subterráneo bajo el Himalaya era el punto de origen de la raza aria. Supuestamente habría obtenido la prueba de ello con ocasión de sus numerosos viajes al Tíbet y a la India. La insignia de Thule habría sido la esvástica con los brazos girados a la izquierda. Según las creencias de los lamas tibetanos y del Dalai Lama en persona, las personas de Agarthi existen aún hoy. El reino subterráneo, que está bien arraigado en casi todas las enseñanzas orientales, se habría expandido a lo largo de milenios bajo toda la superficie de la Tierra, con inmensos centros bajo el Sahara, bajo Yucatán en México, bajo las montañas del Mato Grosso y bajo las montañas de Santa Catarina en Brasil, bajo el monte Shasta en California, en Inglaterra, Egipto y Checoslovaquia. Hitler se habría empeñado concretamente por encontrar las entradas del reino subterráneo de Agartha y entrar así en contacto con los descendientes de los hombres dioses arios de Aldebarán hiperbórea. En las leyendas y tradiciones de ese reino subterráneo se relata, entre otras cosas, que habrá en nuestro globo una maligna guerra mundial que terminará debido a que temblores de tierra y otras catástrofes naturales, entre ellas la inversión de los polos, causarán la muerte de 2/3 de la humanidad. Tras esta última guerra, las diferentes razas del interior de la Tierra se reunirán de nuevo con los supervivientes de la superficie del globo y entrarán en la milenaria Edad de Oro, era de Acuario. Hitler quería crear una Agartha o ariana sobre la Tierra con la raza de los maestros arios, y el lugar debía ser Alemania. Durante el Tercer Reich, hubo dos grandes expediciones de las SS al Himalaya para encontrar las entradas al reino subterráneo. Otras expediciones se realizaron en los Andes, las montañas del Mato Grosso y de Santa Catarina en Brasil, en Checoslovaquia y en Inglaterra. Algunos autores afirman también que las personas de Thule creían que, independientemente del sistema de túneles y de ciudades subterráneas, la Tierra era hueca, con dos grandes entradas, una en el polo norte y otra en el polo sur. Se referían a las leyes de la naturaleza. Tal el microcosmo, tal el macrocosmo. Ya se trate de una célula sanguínea, una célula corporal o un óvulo, un cometa o un átomo, todos ellos tienen un núcleo y una cavidad envuelta por una cobertura, la corona radiata. La propia vida ocurre, pues, en el interior. Las personas de Thule habrían llegado a la conclusión de que la Tierra debía estar constituida según el mismo principio. Incluso los rusos confirman este hecho, ya que son cavidades en las rocas que tienen en su interior vida propia, es decir, minerales y cristales.
Por tanto, la tierra también debía ser hueca, lo que corresponde además con las afirmaciones de los lamas tibetanos. Y debía tener un núcleo, es decir, un sol central que confiere a su interior un clima regular y una luz solar permanente. La verdadera vida de nuestro planeta tenía lugar en su interior, la raza de los maestros viviría dentro y los mutantes en la superficie. Esta sería la razón de que no podamos descubrir vida sobre los otros planetas de nuestro sistema solar, ya que los habitantes vivirían también en su interior. Las entradas principales serían en el polo norte y en el polo sur, polos atravesados por la luz del sol central, que crearía las auroras boreales, las pretendidas luces de los polos. La masa sólida ocuparía mayor volumen en el interior de nuestro planeta que la masa de aguas. Fotografía de la serie realizada desde el satélite ESA-7, en donde se nota el proceso de apertura del polo según el explorador de los polos Olafhausen y otros exploradores. El agua en el interior sería agua dulce, lo que explicaría por qué el hielo del Ártico y del Antártico no está constituido de agua salada y sino de agua dulce. Esta tesis sobre la constitución de nuestra Tierra estaría apoyada por los testimonios de exploradores de los polos Frederick Koch, Robert Peary, Roald Amundsen, Fridtjof Nansen, Elisa Kent Kane y también por el almirante Richard Beale. Ellos todos tuvieron las mismas extrañas experiencias que no concordaban con las teorías científicas establecidas. Todos ellos habrían verificado que el viento se calentaba por encima de los 76 grados de latitud, que las aves volaban por encima del hielo en dirección al norte y que otros animales, como los zorros, se dirigían en la misma dirección. Encontraron nieve coloreada y gris que al derretirse liberaba un polen de flores multicolores o cenizas volcánicas. Se impone la pregunta: ¿de dónde procede el polen de las flores encontrado en el Polo Norte? ¿De dónde el polvo volcánico, ya que en las cartas geográficas oficiales de que disponemos no figura registrado ningún volcán? Además, algunos investigadores se habían encontrado a veces sobre un mar de agua dulce y todos relataron haber percibido en un dado momento del viaje 2 soles. También habían encontrado mamuts con la carne aún fresca cuyos estómagos algunas veces contenían hierba también fresca. En 1532 los conquistadores españoles al mando de Pizarro llegaron a América del Sur. Los indígenas los llamaron huiracochas, maestros blancos. En sus leyendas se trataba de una raza de maestros gigantes de piel blanca que, siglos antes, habían descendido del cielo. Estos últimos habrían reinado durante mucho tiempo sobre una parte de sus ciudades y luego habrían desaparecido, no sin prometer que volverían. Los indígenas creyeron estar viendo el retorno de los huiracochas en los españoles de piel clara y por tanto al principio les entregaron su oro. Lo mismo ocurrió en el Tíbet y otras regiones del Himalaya cuando llegaron los primeros viajeros blancos. Los tibetanos los miraron intrigados, preguntándoles por qué venían de abajo, del pie de la montaña, ya que habitualmente llegaban desde lo alto.